Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy, hoy nos metemos de lleno en el mundo de la heráldica. Vamos a usar una fuente enciclopédica bastante detallada para entender qué es, sus orígenes, sus claves. A menudo la llaman la taquigrafía de la historia. Sí, es una forma muy gráfica de describirla, la verdad. Porque es que va más allá de, digamos, los dibujitos en los escudos. Es un sistema completo. Incluye diseño, cómo se exhiben esas armas, el estudio y también el linaje, el rango social. Claro. Y aunque a veces se piensa solo en las cruzadas o, bueno, en la necesidad de identificarse en batalla con la armadura, su origen real es más bien una evolución. Lenta, gradual, en la Alta Edad Media. Entendido. Pues a ver, empecemos por ahí, por los orígenes y los elementos básicos. Porque, contrario a lo que mucha gente cree, no viene directamente de símbolos superantiguos, no. No, exactamente. La heráldica, como la entendemos hoy, surge entre el siglo XI y el XII. El famoso tapiz de Bayeux, por ejemplo, que es de hacia 1077. Sí, Muestra escudos decorados, sí, pero todavía no parecen tener ese carácter personal fijo o hereditario de forma sistemática. vale. La consolidación viene un poquito después, siglo XII, sobre todo con los sellos, que se usaban para autentificar documentos. Y un ejemplo que siempre se cita, por ser muy temprano y claro, es la tumba esmaltada de Godofredo Plantagenet. Ah, sí, el conde de Anjou. Exacto, de mediados del siglo XII, ese escudo azul con leones dorados rampantes. Bueno, se considera uno de los primeros ejemplos claros de un emblema ya transmisible. Las cruzadas, probablemente ayudaron a difundirlo por Europa, eso sí. Ya. Y de ahí vienen términos como coat of arms, la sobrevesta decorada, o el lambrequín, ese adorno del casco. Hablando de elementos, el escudo es lo central, indispensable. Ahí van las armas. Pero un blasón completo, como se llama, ¿qué más lleva? Pues mira, normalmente, además del escudo, tienes el yelmo encima. Sobre el yelmo, la cimera, que es una figura tridimensional muchas veces sacada del propio escudo. ¿Vale? Del yelmo cae el lambrequín, como una especie de tela ornamental, ¿sabes? Y a veces, no siempre, hay figuras a los lados del escudo que son los soportes, y abajo una cinta con un lema. Todo un conjunto, ¿sí? Y el escudo en sí, ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Tiene su propio lenguaje. El campo, los esmaltes. Fundamental. Los esmaltes, o sea, los colores y metales, se dividen en metales. Oro, que es amarillo, y plata, que es blanco. Luego los colores. Gules, rojo, azur, azul, sable negro, sínope verde, púrpura morado. Y también hay forros, como el armiño o el vero, que son patrones. Y hay una regla clave, ¿verdad? La regla de oro, sí. No poner metal sobre metal, ni color sobre color. Piensa en la función original, visibilidad. En batalla, en un torneo, el contraste era esencial. Los forros son un poco la excepción, funcionan distinto. Tiene toda la lógica del mundo, buscar esa claridad. Y aparte de los colores, están las particiones del campo, las piezas geométricas, como la cruz, la faja, y luego los muebles, las figuras, leones, águilas, flores de lis, vamos, todo un vocabulario visual. Exacto. Y claro, con tanta gente empezando a usar escudos, ¿hizo falta poner algo de orden? Ahí es donde surgen los heraldos, oficiales encargados de registrar, de regular las armas. Se crearon instituciones específicas, como el Colegio de Armas en Inglaterra o la Corte del Lord Lyon en Escocia. Ah, o sea que se formalizó mucho. Sí, hubo hasta pleitos famosos por el derecho a usar ciertas armas. El caso Scrope contra Grosvenor en Inglaterra, en el siglo XIV. Vaya, Demuestra que las armas se veían como una propiedad, algo con valor legal. entiendo. No era solo un dibujo, era identidad y derecho. ¿Y este sistema era igual en todas partes de Europa? Pues no, la verdad, hay diferencias regionales bastante marcadas. Por ejemplo, en la zona germano-nórdica es muy típico que la cimera repita el diseño del escudo, y a veces usan varias cimeras. Curioso. En la tradición galo-británica, o sea, Francia e Inglaterra, se usan mucho las brisuras, pequeñas marcas para distinguir ramas de la misma familia. Y en la heráldica latina, España, Italia, pues se usan menos las cimeras, pero más el cuartelado, dividir el escudo para meter las armas de varias familias. Para mostrar toda la herencia, claro. Exacto. Y en Europa del Este a veces se encuentran armas de clan compartidas por muchas familias distintas. Qué interesante ver esas adaptaciones culturales. ¿Y fuera de Europa?
¿Hay sistemas parecidos? Bueno, parecidos en la función, digamos, no idénticos. En Japón están los mon, que son emblemas familiares muy estilizados, muy elegantes. Sí, los conozco. Y los pueblos túrquicos y mongoles tenían las tangas, que eran como sellos o marcas para identificar clanes o propiedades. La idea de un símbolo visual de identidad no es solo europea, desde luego. ¿Y llegando a hoy, sigue viva la heráldica? ¿Se usa todavía? Absolutamente. La usan individuos, familias, sí, pero también muchísimas instituciones. Piensa en escudos de países, de regiones, ciudades, universidades, incluso empresas. Es una forma de conectar con la historia, de simbolizar identidad, logros, aspiraciones, y se sigue adaptando, a veces metiendo símbolos modernos. Entonces, para resumir un poco todo esto, la heráldica es bastante más que escudos de caballeros medievales. Es un sistema de comunicación visual muy codificado que nació para identificar, Ujú. que desarrolló sus propias reglas de color, de formas, y que, de alguna manera, sigue siendo relevante hoy. Totalmente. Es un lenguaje visual muy conectado con la historia. Nos habla de linaje, de pertenencia, de estatus. Estudiarla nos da muchas pistas sobre las sociedades del pasado y también sobre cómo nos representamos hoy. Y esto nos deja una última reflexión, quizá. ¿Hasta qué punto los logotipos de las empresas actuales, o incluso las marcas personales que nos creamos en redes, no son una especie de heráldica moderna? Es una buena pregunta. Buscan identificar, proyectar valores, una imagen, aunque claro, sin las reglas formales ni esa conexión directa con el linaje. Pero la función. La función de identificación y simbolismo. Sí, tiene un aire. Algo para darle vueltas. Hola a todos. Hay figuras que nos fascinan y nos aterran casi a partes iguales, ¿no? Y pocas tan persistentes como el zombi. Hoy vamos a, digamos, desgranar de dónde sale realmente esta criatura. Tenemos unos apuntes bastante completos y la idea es rastrear su viaje, desde el folclore hasta, bueno, hasta hoy. Y es que esa persistencia es clave, sí. No es solo un monstruo de película. Es una figura que conecta con miedos muy antiguos y a la vez, fíjate, parece reinventarse para reflejar las ansiedades de cada época, casi un espejo cultural. Pues empecemos por el principio entonces. Haití. Según estas notas, el zombi original, vamos, no tiene nada que ver con el que come cerebros. Era un cuerpo reanimado por un bokor, un hechicero vudú. Básicamente un esclavo sin voluntad, ¿no? Controlado por magia. Exacto. Se habla incluso de una posible base real, ¿verdad? Como un castigo social o algo así. Sí, se sugiere que podría implicar drogas para simular la muerte, seguido de un control psicológico o químico muy fuerte. Y esto tiene raíces más profundas, conecta con creencias de África Central, del Congo. La palabra zombie podría venir de nzambi, que es como Dios, o zumbi, fetiche o espíritu. Refleja esa idea de una dualidad del alma, el cuerpo físico zombificado y una parte del espíritu, el zombi astral, que el bokor podía capturar, digamos. Qué interesante. Sí, y hay ecos de figuras parecidas en otras culturas, como los idachanes de Sudáfrica, que eran como espíritus esclavizados por brujos. Fascinante esa conexión africana. Pero luego, en los 80, alguien intentó darle una explicación como más científica, ¿verdad? Un tal Wade Davis. Sí, Wade Davis, un etnobotánico, investigó en Haití y propuso la hipótesis de los polvos zombie. Uno con tetrodotoxina, la toxina del pez globo, para inducir un estado de muerte aparente, y otro con sustancias psicoactivas como la datura para mantener a la víctima desorientada, sumisa. Vamos, como drogado perdido. Eso es. El caso famoso de Clarvius Narcisse, que dijo haber sido zombificado así, pues dio bastante fuerza a su teoría en su momento. Suena a, bueno, argumento de película total. Pero ¿se sostiene científicamente? Ahí está el kit de la cuestión. La comunidad científica, la verdad, mostró bastante escepticismo. Por un lado, los efectos de la tetrodotoxina no encajan perfectamente con un control a largo plazo. Y mantener a alguien en ese estado durante años parece farmacológicamente muy complicado. Ya. Por eso muchos prefieren una explicación más social o psiquiátrica. ¿Como cuál, por ejemplo? Pues la idea del síndrome ligado a la cultura.
O sea que en una sociedad donde se cree firmemente en la zombificación, personas con enfermedades mentales graves o discapacidades pues podrían ser identificadas erróneamente como zombis retornados, sobre todo por familias en duelo, ¿sabes? Es una forma de dar sentido a algo trágico dentro de su propio marco cultural. Entendido. Vale. O sea que del folclore y la duda científica pasamos al cine. Aquí es donde todo cambia, ¿no? George A. Romero. Totalmente. La Noche de los Muertos Vivientes, del 68, es el punto de inflexión. Aunque Romero, curiosamente, los llamaba ghouls, no zombies. Pero estableció el arquetipo moderno. Cadáveres reanimados, hambrientos de carne humana, contagiosos por mordedura y sobre todo apocalípticos. La influencia de Soy leyenda de Matheson es clara, pero Romero le dio un giro social brutal. Ahí quería llegar. Que no eran solo monstruos y ya está, ¿verdad? Para nada. Lo fascinante de Romero es cómo convirtió al zombie en un espejo directo de nosotros mismos. En Dawn of the Dead, la del centro comercial, los muertos vivientes vagando por allí son una metáfora salvaje de nosotros como consumidores sin mente. Tela. Esa crítica social al consumismo, a la respuesta del gobierno, a la deshumanización, es lo que hizo a sus zombies tan potentes y duraderos, ¿sabes? Claro. Luego, claro, vinieron evoluciones como El regreso de los muertos vivientes, que es la que popularizó lo de comer cerebros. Y desde Romero la invasión ha sido imparable. Las explicaciones también cambiaron, ¿no? De lo sobrenatural a algo más, científico. En plan, virus y eso. Exacto. Vemos virus, como en Resident Evil o 28 días después, hongos, parásitos, como en The Last of Us, mutágenos. La ciencia ficción reemplaza la magia, digamos. Y con ello llegó otra gran novedad, impulsada en parte por videojuegos como Resident Evil o House of the Dead a finales de los 90 y popularizada en cine por 28 días después, el zombie rápido, agresivo. Uf, esos dan más miedo. Claro, una nueva encarnación del miedo, quizás reflejando un mundo más acelerado, más incontrolable. Y se ha expandido a todos los formatos imaginables, vamos. Por completo. El apocalipsis zombie es casi un género en sí mismo. The Walking Dead, Guerra Mundial Z. Tenemos parodias brillantes como Shaun of the Dead, Zombies Party. Incluso hemos visto intentos de humanizarlos, darles sentimientos, hasta historias de amor, como Memorias de un zombie adolescente, iZombie. Incluso La novia cadáver tiene un aire, ¿no? Sí, es verdad. Están en libros, cómics, manga, música. Thriller de Michael Jackson es icónico y, esto es curioso, hasta en documentos oficiales como el Complan 8888 del Pentágono. Anda ya. El Pentágono. ¿En serio? Pues sí. Pero ojo, no porque crean en zombies reales, ¿eh? Lo usan como un escenario de planificación de desastres. Es un modelo totalmente versátil e improbable, una forma de entrenar respuestas a emergencias a gran escala sin implicar a ningún país real. Una herramienta de pensamiento estratégico, vamos. ¡Jo! Increíble. O sea, de esclavo haitiano sin voluntad a herramienta de planificación militar, pasando por metáfora social y monstruo de acción. Un viaje realmente largo y extraño. Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? Más allá del susto o la fascinación, ¿qué nos dice esta popularidad incesante y la constante mutación del zombi sobre nosotros mismos? ¿Son solo un vehículo para el terror y la acción? ¿O quizás reflejan miedos más profundos a perder nuestra individualidad, a las pandemias, al colapso social? A lo mejor incluso proyectan una extraña fantasía de empezar de cero después de un apocalipsis. Da para darle una vuelta, ¿eh? ¿Qué creemos que revela sobre nuestra propia humanidad? O la falta de ella. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con un tema, bueno, un clásico. Las 4 virtudes cardinales. Tenemos aquí unos extractos de un artículo enciclopédico y la idea es entender bien qué son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y claro, de dónde salen y por qué, ¿eh? Y por qué siguen siendo importantes. ¿Suena bien o? Vamos a ello. Exacto. Son, digamos, como los cimientos de la ética en Occidente. Un intento de definir, pues, qué hace a una persona, bueno, virtuosa y cómo vivir una buena vida. Lo que a mí me parece fascinante es cómo estas ideas, que nacieron en la Grecia clásica, han sobrevivido siglos, culturas y siguen ahí. Pues empecemos por lo básico, si te parece.
¿Cuáles son exactamente? Y eso de cardinales suena como muy principal, ¿no? Sí, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. A ver, prudencia es como saber elegir lo correcto, ¿no? Justicia, pues la equidad, dar a cada uno lo suyo. Fortaleza es el valor, la resistencia ante el miedo o la dificultad. Y templanza, el autocontrol, la moderación. Vale. Y se llaman cardinales. Viene del latín cardo, que significa bisagra. Anda, bisagra. O sea, que son como el punto sobre el que gira todo lo demás en la moral. Qué potente la imagen, ¿eh? Exacto. La idea es que las demás virtudes dependen de ellas o se articulan a su alrededor. Son la estructura básica, vamos. El origen más claro, pues sí, la filosofía griega. Platón, en la República, ya las identifica y las asocia a las partes del alma y a las clases de su ciudad ideal. Ah, sí. ¿Cómo era esa asociación? Que ahora me pica la curiosidad. Pues mira, Platón relacionaba la templanza con la clase productora, ¿no? Para moderar los apetitos. La fortaleza con los guerreros, el coraje. La prudencia con los gobernantes filósofos, la razón que guía. Y la justicia era como la armonía general, la que vigilaba que todo funcionase en conjunto. ¡Qué interesante! Es una visión muy orgánica, tanto de la sociedad como del individuo. A veces Platón metía una quinta, la santidad, o siotes, que tenía que ver con la piedad religiosa. Ya veo. O sea, que no eran solo cualidades personales, sino casi principios para organizar la polis. ¿Y después de Platón siguieron ahí? Claro, Aristóteles las estudió a fondo en la Ética Nicómaco. Luego los estoicos también las adoptaron. Y ya en Roma, Cicerón, en su obra De Officis, les dio muchísima importancia. Y eso ayudó a que se consolidaran en todo el pensamiento occidental. Pero esto nace que no solo en la filosofía clásica, ¿verdad? Creo que el artículo decía que pasaron también al pensamiento religioso. Correcto, correcto. Y es curioso porque aparecen en textos judíos importantes como el libro de la sabiduría o el cuarto libro de los Macabeos. Textos que, bueno, para algunas tradiciones cristianas son deuterocanónicos o apócrifos. Esto muestra que la idea ya circulaba bastante. Ajá. Y luego, claro, figuras clave del cristianismo como San Ambrosio de Milán, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, las integraron totalmente en la teología cristiana. De hecho, fue Ambrosio el que empezó a usar de forma común el término virtudes cardinales. Entonces, ¿se mezclan o confunden con las virtudes cristianas más típicas, las teologales? Buena pregunta. A ver, hay una distinción importante. Estas 4 cardinales, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, se considera que se pueden alcanzar por la razón y el esfuerzo humano. Son, digamos, accesibles. Vale. Pero se diferencian de las 3 virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, o el amor, las que menciona San Pablo en la primera carta a los Corintios. Estas últimas, según la teología cristiana, se ven como dones directos de Dios. No se pueden conseguir solo con el esfuerzo humano, necesitan la gracia divina. Entendido. Unas vienen más de la filosofía y el trabajo personal y las otras más de la fe, de lo divino. Y oye, ¿qué hay de la relación con los 7 pecados capitales? Siempre se oye eso de las 7 virtudes contra los 7 pecados. Sí, es una asociación muy popular, pero no es exactamente así. No hay una correspondencia directa, 1 a 1, entre cada pecado capital y una virtud cardinal o teologal específica. Los pensadores medievales, más bien, lo que hacían era oponer a cada pecado capital una virtud concreta que fuera como su remedio. Ah, A veces las llaman virtudes reparadoras. Por ejemplo, contra la lujuria, pues la castidad. Contra la avaricia, la generosidad. Y estas no son exactamente las cardinales ni las teologales. Es un esquema un poco más complejo. vale. O sea, que no es un espejo perfecto. Dime, ¿siguen siendo relevantes hoy en día? Porque el artículo mencionaba algo de propuestas más modernas. Sí. Incluso dentro de la propia tradición ha habido intentos de actualizarlas o complementarlas. Por ejemplo, algunos académicos jesuitas, fijándose en filósofos como Bernard Lonergan, han sugerido añadir nuevas virtudes, como la humildad, la hospitalidad, la misericordia, que ven muy necesarias para los líos de hoy en día. Y claro, no podemos olvidarnos de cómo aparecen en el arte, ¿no? Esas figuras femeninas en portadas de iglesias, en tumbas.
Siempre me han llamado la atención. Totalmente. La iconografía es muy rica. La justicia, casi siempre con la espada y la balanza, claro. La fortaleza, a menudo con armadura, a veces con un león. La prudencia suele llevar un espejo para el autoconocimiento y a veces un libro o una serpiente por la sabiduría. Y la templanza, pues frecuentemente mezclando líquidos entre dos jarras, símbolo de moderación, o con una rueda. Hay ejemplos preciosos, como en la tumba del duque Francisco II de Bretaña. Son espectaculares. En resumen, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son como las bisagras de la ética clásica, que luego fueron adoptadas y adaptadas por filósofos, por religiones, por artistas, durante siglos y siglos. Conceptos con una historia larguísima y, una influencia enorme. Exacto. Y más allá de la historia, yo creo que pararse a pensar en ellas hoy nos puede invitar a reflexionar sobre nuestro propio carácter, ¿no? ¿Qué significa hoy para nosotros la moderación, el coraje, la justicia, el buen juicio? Son preguntas que, en mi opinión, siguen muy vivas. Y eso nos deja con una última cuestión para darle una vuelta. Estas virtudes que se definieron hace tanto tiempo, en contextos tan distintos, ¿siguen siendo la mejor brújula para los dilemas éticos del siglo XXI? ¿O quizás necesitamos repensar a fondo qué significa ser una persona virtuosa hoy en día? Ahí queda eso.